Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y un especial saludo para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online. Recuerda que donde estás no es el final. Bueno, ya estamos en el conteo regresivo en nuestro primer congreso de Busco en Ti en la Ciudad de México. Estamos a 11 de septiembre. Realmente nos quedan 19 días, 3 semanas aproximadamente para este evento, Tu Identidad Cuenta. ¿Por qué es importante este tema? Porque realmente muchos de nosotros como cristianos, como creyentes, no tenemos definido qué es nuestra identidad, no hemos definido nuestra identidad, ni siquiera sabemos que tenemos una identidad. Hemos estado de pronto caminando mucho tiempo, leyendo la Biblia, hemos escuchado mucho de lo que es la palabra, hemos escuchado y hemos estado muy de frente con nuestro manual de vida, pero realmente el tema de la identidad de pronto no lo hemos despejado mucho y no lo hemos puesto en práctica en nuestras vidas cuando es algo bien trascendental, algo que incluye, que algo que nos conecta con el Padre realmente, ya que desde un comienzo, y la palabra lo dice, fuimos hechos a su imagen y semejanza. Y por haber nosotros sido hechos a su imagen y semejanza, pues tenemos muchos privilegios. Y esos privilegios nos permiten realmente pasar esas aflicciones de una forma más rápida, de una forma realmente donde nosotros no tengamos que sufrir tanto como realmente lo hacemos. Esta transición de las aflicciones realmente nos debe preocupar. ¿Por qué? Porque siempre las vamos a tener, pero también van a pasar. Esas aflicciones son temporales y eso es lo que nos da la identidad, permitir que esos cambios sean de transición. Así que no se les olviden, estos días 30 de septiembre y 1 de octubre estaremos enfocados aquí en este tema y muchos más con respecto a lo que es la identidad. Toda nuestra información ya está en las redes sociales, formulario de inscripción ya está también allí. Solamente les recordamos que el cupo es limitado, así que a reservar y a llenar ese formulario de inscripción. Bueno, ahora les damos la bienvenida, doctor Roberto Jiménez, señora Rocío, ¿cómo están? Buenos días, bien, gracias a Dios. Muy buenos días, gracias a Dios por esta oportunidad que nos da, ¿verdad? El día de hoy, iniciar la semana, iniciar este día, en la mitad del mes, poder considerar su palabra, poder considerar día con día las cosas que Él ha preparado de antemano para andar en ellas. Así que es muy importante y este tema, su trascendencia, imagínense. El mundo mismo dice que estamos en la era de la comunicación digital. Y siendo un principio, un fundamento de la sociedad, sin embargo, le dejamos pasar con frecuencia y lo minimizamos. Y obviamente, pues no lo utilizamos y no lo apreciamos y no lo vinculamos a nuestra relación diaria. La comunicación en el matrimonio y la familia pasa por la oración. Así que entremos hoy a ese tema. Pues empecemos primero con los consejos prácticos que vimos anteriormente y fueron: ¿cuántas maneras tengo de mostrar amor y respeto a mi cónyuge? Ese fue uno, esperemos que lo hayan puesto en práctica. Y el siguiente, pedir en oración que mi identidad de hijo del Padre, que es luz, pueda manifestarse en mi relación conyugal. Pues que estos dos consejos prácticos les haya sido de bendición para su matrimonio y que pues poco a poco lo puedan ir practicando, ¿verdad? Porque es esencial para nuestro matrimonio el orar juntos. Y bueno, vamos a empezar nuestro tema de hoy, que es la comunicación pasa por la oración. Y bueno, la oración es comunicación con Dios, que considera la doble vía, hablarle y que Él nos hable. La comunicación que tengamos con Dios determina la comunicación que tenemos con nuestro cónyuge. Por ello necesitamos orar con nuestro Padre Celestial en lo personal y también como matrimonio, pues en ello hay unidad y comunión con Él, pues cordón de 3 hilos no se rompe, es decir, Dios, esposo y esposa. La oración da profundidad a la comunicación
y a la interrelación. Por eso en su palabra el Señor nos exhorta constantemente a la oración. Él siempre nos llama a que estemos orando. Por eso dice la palabra orar sin cesar, ¿verdad? Qué importante es que nosotros como matrimonio podamos tener este tipo de oración continua, diaria, en todo tiempo, en todo lugar. Por ello necesitamos orar con nuestro Padre Celestial, en lo personal y como matrimonio. Como decíamos, y la oración da profundidad a la comunicación y a la interrelación. Por eso la palabra nos exhorta. El Señor nos exhorta constantemente en la oración. Y en la oración interviene nuestro espíritu, nuestro alma, nuestro cuerpo. Por eso es que nos da comunión integral y participación total de cada uno de los integrantes de nuestro matrimonio. Dios, esposo y esposa. Aquí no es nada más uno que deba de orar, somos los dos con Dios, ¿verdad? Esto va a ser de siempre de suma importancia que nosotros podamos estar juntos orando, intercediendo a nuestro Padre para que podamos estar en esa unidad vinculados con nuestro Padre. Veamos cómo lo dice en su palabra. Y para esto vamos a considerar el día de hoy Colosenses 1, del 8 al 14. Si usted anota estas citas, regístrela, Colosenses 1, del 8 al 14, y la vamos a leer nosotros en la Nueva Versión Internacional. Dice, fue Él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Por eso, desde el día que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación y con mucha alegría darán gracias al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los creyentes en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Entonces, esta palabra es sumamente completa, firme, contundente, y se requiere discernir en el espíritu, como dice ahí. Entonces vamos a desglosarla fracción por fracción, que nos permita a Dios entenderla, que su espíritu nos la revele a cada uno conforme al propósito que tiene Dios para cada uno de nosotros. Y entonces, escribiendo, Pablo dice, fue él quien nos contó del amor que tienen en el espíritu. Se refiere a que le estaban platicando acerca de los colosenses, un discípulo que él envió allá. Y entonces dice, fue él quien nos contó del amor que tienen en el espíritu. Recordarán, Dios es amor y Dios es espíritu. Así que el amor pleno, el amor integral, el amor que todo lo permite, que todo lo sufre, que todo lo da, el amor que no busca lo suyo, es un amor que viene del Espíritu del Señor, que es un amor que viene de Dios. Hemos dicho incontables veces que el amor es la plataforma de Dios. Por eso dice, el amor que tienen en el Espíritu, que tienen en el Señor. La única forma de expresar ese amor es en comunión con el Espíritu del Señor. Y mora en nosotros. No tenemos que andarlo buscando en ningún lugar. Mora en nosotros desde el día en que nacimos de nuevo. Esto implica que la comunicación, que solo se queda en nuestras capacidades personales de relación, en nuestra alma, en nuestra mente, será insuficiente, incompleta. Es necesario tenerla claro. Hay que hablar, hay que decir, hay que expresar,
hay que platicar, ¿verdad? Las cosas que percibimos y cómo las percibimos, pero es insuficiente si solo se queda ahí. La verdadera comunicación o comunión requiere de la participación del Espíritu del Señor. Y esta se manifiesta cuando estamos en oración. La oración nos da comunión con su Espíritu. El Espíritu Santo nos puede dar unidad en cualquier momento, pero la oración es un momento particular de nuestra relación con el Padre y de nuestra relación conyugal, en donde permitimos que el Espíritu del Señor se manifieste, participe activamente en la oración que tiene que ver con el Espíritu, la que tiene que ver con el Padre. En ese momento permitimos que interactúe en nosotros y con nosotros. Entonces, por eso es necesaria mi oración personal, mi comunión con el Padre, porque ahí establezco comunicación con Él. Pero esa comunicación va a ayudar, va a determinar y va a contribuir cuando lo hacemos también como esposos. No deje este recurso, no deje este atributo que el Padre nos dejó en el Espíritu, el de la oración, el de tener comunión en lo personal y en lo matrimonial con Él. Es un recurso fundamental, es un recurso que da soporte a nuestra relación matrimonial. Si usted aún no lo pone en práctica, le invitamos. Esta semana, hágalo, pruebe. El Señor dice, y pruébenme en esto, lo dice del diezmo, pero probémoslo también en esto. Oren en lo individual y oren juntos esta semana. Pónganse delante de Dios. Y ustedes van a ver que la comunicación, la comunión que hay entre ustedes va a pasar por la oración al Padre y en ella vamos a ser edificados y tendremos una comunicación integral. Y sigue diciendo en la cita, por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Fíjense, Pablo refiere que desde que le contaron de los colosenses, no ha dejado de orar por ellos. ¿Cuándo debemos dejar de orar al Padre en lo individual y en lo conyugal? Nunca. Desde hoy que lo está conociendo. Pónganlo en práctica y al ver el fruto y el resultado, no lo deje de practicar. Es cuando usted come, se alimenta saludablemente y ve que hay energía, hay disposición, hay ánimo. Y entonces, pues repite las frutas, las verduras, la carne, todo lo que es nutrimento. Bueno, pues en el espíritu así es, y en la comunicación, ore. Y cuando usted empiece a ver que la oración nutre su comunicación conyugal, pues no la deje de utilizar. No deje de tomar esos tiempos de oración. La oración es una vía de doble carril, se acuerda que también hemos insistido en ella, de nosotros a Dios y de Dios a nosotros, o incluso por importancia y trascendencia de Dios a nosotros y de nosotros a Dios. Es una característica distintiva de la relación con nuestro Padre y con nuestro cónyuge. O sea, hay un elemento fundamental en nuestro matrimonio, la relación con el Padre y la relación entre nosotros. Y eso pasa por la comunión, y la comunión se fortalece, se nutre en la oración, una oración en donde damos ese tiempo especial, ese tiempo particular para estar escuchando la voz de Dios y para escucharnos en oración, el interceder uno por otro. Requerimos entonces un tiempo de oración, así como le da tiempo corriendo de su cafecito, de su desayuno, de su comida, de su merienda, necesitamos un tiempo de oración con el Padre y con nuestro cónyuge en comunión con Él. La comunicación integral, la intensa, en la que participa nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, está fundamentada en un tiempo y en una vida de oración, con el Padre en lo individual y con el Padre en lo matrimonial. Sigamos con lo que nos dice la palabra. En la siguiente porción dice, pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad.
Este es un motivo fundamental de nuestra oración, ¿verdad? Que su voluntad del Padre sea hecha en nosotros, tal como nos lo enseñó Jesucristo en Mateo 6, 9 y 10, en la Nueva Versión Internacional. Dice, ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es una forma que nos enseña, ¿verdad?, a orar. Es decir, rogamos e intercedemos para conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas, en lo personal, en nuestro matrimonio, en el trabajo, en todos los ámbitos de nuestra vida, en nuestra familia. Es esencial conocer la voluntad primero del Padre, ¿verdad? Porque también necesitamos cuál es su voluntad para poder decir, Señor, hágase tu voluntad. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad del Padre. Siempre tiene cosas buenas para sus hijos, ¿verdad? La voluntad es buena porque todo lo que proviene de Él es bueno. Y siempre Él desea todas las cosas buenas para sus hijos, ¿verdad? Por eso es pedir que sea su voluntad en nuestro matrimonio, que sea como Él la ha dispuesto para cada uno de nosotros, para cada uno de los integrantes, para cada uno de los que están a su alrededor, ¿verdad? Esa es la bendición que podemos tener de nuestro Padre, que sea su voluntad hecha para cada uno de nosotros. Y también dice con toda sabiduría y comprensión espiritual. Así lo dice también esta porción, con toda sabiduría y comprensión espiritual. Es decir, se discierne en el entendimiento no de nuestros sentidos físicos, sino espirituales, por lo que hay que tener dicho desarrollo. Buscar sabiduría del cielo, como nos enseña también Santiago 3:17 y 18 en la palabra de Dios para todos. Dice, pero la sabiduría que viene del cielo es ante todo pura, también es pacífica, considerada y flexible. Además, siempre es compasiva y produce una cosecha de bondad. Asimismo es justa y sincera. Aquellos que promueven la paz por medios pacíficos están sembrando una cosecha de justicia. Y vemos aquí que qué tan importante es que nosotros podamos orar con esa sabiduría y comprensión espiritual. No es algo que provenga de nosotros, es algo que Dios nos da, esa sabiduría que proviene de Él, porque como decíamos, es lo mejor que Dios tiene para nosotros, es lo que necesitamos para nuestra vida, porque Dios sabe lo que necesitamos y lo que no necesitamos, porque a veces también lo que pedimos no es bueno, ¿verdad? O lo que oramos no es ni siquiera que provenga del Padre, proviene a veces más de nuestra propia opinión que lo que Dios tiene para nosotros. Y eso es algo que nosotros debemos considerar siempre que sea la voluntad del Padre. Y precisamente aplicárnosla a la relación matrimonial, ¿verdad? No es interceder por mi cónyuge para que sea como yo pienso. ¿Se ha sorprendido usted pidiendo eso? Señor, es que no entiende, es que no me está entendiendo, es que no hace tal cosa o no hace tal otra. Y entonces lo pedimos conforme a nuestra voluntad. Pero imagínese una oración tan sencilla: Señor, hágase tu voluntad en mí y en mi cónyuge conforme a tu propósito. Y si eso sucede, nuestro matrimonio estará en plenitud, nuestra comunicación será de 10, será del cielo. Con frecuencia hemos escuchado y hemos dicho nosotros mismos, ¿verdad? Es que no la entiendo, es que no le entiendo. No, y si solo quieres aplicar tu entendimiento mental, tu razón, tu capacidad personal, tus emociones, va a ser siempre insuficiente. Nunca, no entenderás, no comprenderás a tu cónyuge en esa dimensión, si solo lo dejas en tu mente y en tu alma, en tus emociones, en tu voluntad. Sigue diciendo la siguiente porción: para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. ¿Cuál es la comunión o la comunicación en la que se agrada a Dios? En la que Él es honrado,
en la que Él es glorificado, en la que se cumple su voluntad. Varones, ¿se acuerdan? Hemos dicho, amarlas, dice el Padre. Esposas, dice, respétenlo. Y así una serie, y no quiere decir que sea solo de cada uno, en realidad ambos nos debemos amar y respetar, porque es un atributo de parte del Padre. Así nos trata, así debe ser nuestro trato, y particularmente en la comunicación. La verbal y la no verbal, acuérdese, se expresan más con la comunicación no verbal que con la verbal. Hay una porción de lo que comunicamos mayor en la expresión, en el tono, en la forma, hasta en la postura que adoptamos a la hora de comunicarnos. Así que necesitamos tener ese entendimiento para vivir de esa manera digna. Nuestra relación y comunicación matrimonial debe ser digna de Dios, no con altibajos, no con palabras altisonantes, no con acciones de revancha, no con acciones de ahora me la paga, o no con acciones de ya estoy saturado, ya estoy en lo máximo, ya no puedo más. Y sí, en nuestra voluntad y en nuestro ánimo ya no podemos más, pero en el Espíritu Dios todavía tiene muchísimas cosas para bendecirnos. Eso es lo que le agrada a Dios. Su bendición, cuando la vivimos, le agrada a Dios. El Padre estableció un matrimonio digno desde el principio, dice, y los bendijo, o sea, con su voluntad, con su favor en nosotros. Y esto quiere decir que refleje su presencia, que sea edificado sobre la roca que es Jesucristo, que exprese que el constructor de nuestra relación matrimonial es Dios y debe pasar por nuestras palabras, por nuestra actitud, por nuestra conducta en el Espíritu. Por eso la oración que nos conecta con el Padre también nos conecta como esposo y como esposa. Sin ella, pues se queda solo en la mente y en las emociones y en el alma, ¿verdad? En la voluntad. Y es insuficiente. ¿Le ha pasado? Seguramente le ha pasado. Sigue diciendo, esto implica dar fruto en toda buena obra. Desde el principio, en el original, Dios establece para nuestro matrimonio dar fruto. En Génesis 1:28, en la primera porción, en la Reina Valera 60, dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla. Es decir, los frutos que agradan a Dios son los que Él intencionó desde el diseño de nuestra relación conyugal, que edifican nuestra vida sobre la roca sólida que es Jesucristo, en amor, en respeto, estar a favor del otro, crecer y madurar en el Señor para vivir conforme a su voluntad. Todos conocemos y hemos alguna vez orado lo que se le ha denominado el Padre Nuestro. Y ese dice que se haga su voluntad en nosotros, en nuestras vidas, como se hace en el cielo. La siguiente porción dice crecer en el conocimiento de Dios. Esta es una razón fundamental en la oración personal y conyugal. Requiere, por supuesto, conocer la palabra, leerla, meditarla, escudriñarla y verla con los ojos del entendimiento para tener revelación por parte de Dios mismo. Pues esta es la vida eterna de conocerle a Él, como lo dice Juan 17:3 en palabra de Dios para todos. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Y así es, nosotros debemos de tener esta relación con nuestro Padre a través de leerla, la palabra, meditarla, escudriñarla cada día, ¿verdad? Porque es la forma de cómo vamos a tener este conocimiento de parte de Dios. Si la leemos de vez en cuando, una vez al mes, no sé, muy cuando me acuerdo, pues lógicamente que el conocerlo, el entender lo que Él nos habla, pues no va a ser igual, ¿verdad? ¿Cómo se relaciona un matrimonio? Pues diariamente, ¿verdad? Diariamente tenemos esa relación uno al otro. Pero si de igual manera no nos hablamos, pues no va a haber comunicación. Pero si nosotros tenemos esta disciplina, porque es una disciplina el tener
esta comunión con el Padre a través de la lectura de Dios, de leer la palabra y poderla meditar y estar en ese estudio continuo, pues lógicamente nuestro crecimiento espiritual va a ser cada vez mayor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios nos revela a través de su palabra su voluntad. Y es así como nosotros vamos a poder también relacionarnos con nuestro cónyuge y también que el Señor haga su obra a través de nosotros. Esa comunicación va a tener fruto cuando nosotros podamos tener este tipo de lectura diaria, ¿verdad? Entonces, esto es a lo que nos invita el Señor, a poderle conocer diariamente a través de su palabra. Y sigue diciendo, y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. La verdadera fortaleza no está en el vigor físico o anímico, sino en el espíritu. Por ello Jesucristo nos señala que es necesario nacer del espíritu, para que el poder de Dios se manifieste en nosotros a través de nosotros. Necesitamos también profundizar en nuestra relación con Dios en lo personal y como matrimonio. Y la oración es un elemento necesario que soporte dicha comunicación. Y así es, mientras más tenemos esta relación con Dios, más tendremos como resultado una buena comunicación con nuestro esposo. Y continúa la cita que estamos meditando diciendo así: así perseverarán con paciencia en toda situación. Esta porción subraya, dele amarillito, medítela, llévela con profundidad, toda la palabra, pero particularmente esta, en un tiempo en el que todo es aprisa, en el que todo es cambiante, en el que todo es desechable, en el que todo es urgente. Este mundo quiere marcar nuestra manera de vivir en lo urgente, en lo inmediato, en lo que es para ahorita y no importa mañana. O no importa si es permanente, no importa si tiene fruto abundante, que sea para hoy. Mira, una de las razones de las adicciones es que busca un placer, una gratificación inmediata. Pero el Señor dice, así perseverarán con paciencia en toda situación. Eso es lo que estaba orando y lo que les estaba diciendo Pablo y lo que nos dice el Señor a ustedes, a nosotros, a cada uno. Necesitamos perseverar con paciencia en toda situación, esperando en Él. Por eso empezar el día buscándolo primeramente a Él para entrar en sintonía con su voluntad para este día. Y luego como matrimonio entrar en sintonía con Dios para conocer su voluntad. La palabra perseverar implica mantenerse firme y constante. También incluye el permanecer. En Juan 15:5 de la Nueva Versión Internacional dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada digno, nada de valor, nada de largo plazo. Por eso insiste el Padre, tengan comunión conmigo, vengan a mis atrios, permanezcan en mi presencia. ¿Para qué? Pues para que se cumpla conforme a su propósito y a su voluntad. Permanecer en el amor de Dios. La plataforma de Dios es el amor y en comunión con Él, y eso nos dará comunicación plena, integral, completa con nuestro cónyuge. Sin la intervención del Señor, nuestra relación matrimonial no dará un fruto que perdure, que sea digno. Insistamos en ello. Que el Señor nos revele este día que es con su intervención que daremos un fruto agradable de justicia. Y sigue diciendo, y con mucha alegría darán gracias al Padre. Ser agradecidos en todo y por todo para con el Señor. En Romanos 8:28 de la Reina Valera dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros agradecemos el que Dios nos consideró y nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Por ello podemos tener gratitud cada día
que Él nos permite vivirla. Imagínense agradecerle a Dios por nuestra vida, por la que Él nos da el día de hoy, pero además agradecerle por la vida de nuestro cónyuge, por lo que Él hace hoy. También dice, Él nos ha facultado para participar de la herencia de los creyentes en el reino de la luz. Nos ha hecho coherederos juntamente con Cristo para disfrutar de las riquezas de su gloria y de su reino. Desde que recibimos como Señor y Salvador, pues tenemos este acceso al Padre y a su reino. Esto es algo que ya se nos ha dado. Dice que es la herencia para los creyentes del reino. Nosotros somos esos creyentes en el reino. Dice también, Él nos libró del dominio de la oscuridad, pues pasamos de tinieblas a la luz admirable. Es una obra completa en la cruz y que nos da una nueva vida. Ahora somos hijos de luz y la podemos manifestar en nuestra relación conyugal y la comunión que como matrimonio tenemos. Vivámosla pues, que esta es la voluntad del Padre. En nuestros tiempos de oración individuales como matrimonio, roguemos porque esta verdad nos sea revelada y manifiesta en nuestro diario vivir. Así que tenemos una tarea también, ¿verdad? De que podamos orar para que nuestro matrimonio sea esta verdad revelada. Y vamos, no hemos concluido, concluiremos en la siguiente sesión. Vamos a los consejos prácticos para que esta semana tengamos esta disposición de ánimo. Sí, bueno, son solo dos, pero son muy importantes. Uno es orar en lo personal y el otro, orar como matrimonio. Pues que tengan una buena semana y pongamos en práctica estos dos consejos que son de gran bendición para nuestra vida personal y como matrimonio. Nuestra petición al Padre es que esta palabra sea sellada en su corazón por su Espíritu Santo y todos la podamos vivir para ser luz como matrimonio en nuestra relación conyugal, pero además para esta tierra que necesita el diseño original. Necesitamos expresar la identidad de nuestro Padre en esta tierra para que este mundo sea conmovido. Que tengan ustedes una semana llena del poder del Señor. Buenos días.